en el cual la educación está inmersa ahora y donde todos tenemos que participar, porque la educación no es un tema, entendida con mayúsculas, no es un tema solamente de la didáctica o de la práctica pedagógica. La educación es un compromiso con la especie humana y con el desarrollo de nuestra propia especie para llegar a las metas que nosotros pensamos. En ese sentido, por ejemplo, los enfoques que han transitado la educación, podemos ver los enfoques psicológicos, y en los enfoques psicológicos hay una tensión totalmente innecesaria y gratuita generada en nuestra propia disciplina, donde, digamos, transitamos desde los enfoques psicoanalíticos, instintivos, hasta los enfoques conductuales de la conducta y de la expresión de la conducta, pasando por los modelos cognitivos. Entonces, el profesor se enfrenta a tres lenguajes totalmente diferentes. Ninguno de ellos le sirve eficientemente y prácticamente para su práctica pedagógica. Por el otro lado estamos con la sociología. La sociología nos presenta el tema de las realidades sociales, nos plantea la necesidad de liderazgo, nos plantea los tipos de convivencia humana y tampoco sabemos encontrar el punto común para poder dialogar entre nosotros. Por el otro lado está la visión antropológica, donde dentro de la misma antropología, al igual que en la psicología y en la sociología, las corrientes y las posturas discuten entre ellas. Y hay antropólogos que discuten, digamos, la pertinencia de que la cultura se mantenga tal cual y que la educación no entre, porque la cultura tiene derecho a ser ella misma y no tiene la educación el derecho de entrar a cambiar la cultura. Por otro lado, existen los antropólogos que dicen que sí, que tiene que entrar la educación, pero que tiene que entrar respetuosa a esa cultura, manteniéndola, pero permitiéndole el desarrollo, que es uno de los temas que realmente, ¿cómo hacemos para mantener nuestra identidad cultural en una sociedad globalizada, en una sociedad que nos pide que nos miremos como planeta, pero que a la vez nos exige identidad con nosotros mismos? Ahí la antropología cultural, por ejemplo, nos dice que sí podemos hacerlo, pero siempre y cuando respetemos la cultura. Y el respeto de la cultura pasa por una revisión de nuestros propios sistemas de valores, porque nosotros, desde el horizonte en el que estamos, queremos imponer nuestros valores. Y finalmente está la lingüística, el tema de los lenguajes. Todos sabemos que la mente crece en la medida que crece el lenguaje. Nuestros procesamientos mentales están soportados sobre el lenguaje. Y en esta visión hay desde los enfoques comunicacionales, que lo único que interesa es que el niño se comunique, hasta los enfoques psicolingüísticos o sociolingüísticos más ortodoxos, que plantean que la construcción del lenguaje es un proceso sumamente complejo que pasa, por ejemplo, desde la conciencia fonológica del sonido y que no es un mero proceso de comunicación y tampoco nos ponemos de acuerdo. Y el profesor tiene que enfrentar, y las personas que hacen educación tienen que enfrentar todas esas problemáticas, y nosotros todavía no hemos hecho el esfuerzo como América Latina de hacernos nosotros disciplinas básicas, todas ellas, al servicio de la educación, generando los puentes entre los conocimientos básicos y la práctica que el profesor necesita. El profesor no tiene por qué ser un psicólogo, un antropólogo, un lingüista. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de generar los puentes de la práctica pedagógica para que el profesor pueda encontrar los insumos psicológicos, antropológicos, lingüísticos que le permitan al profesor hacer una práctica de calidad. Desde las representaciones sociales del desarrollo. Por un lado, digamos, el tema de las representaciones sociales del desarrollo es el espacio en el que estamos, es el contexto implícito donde se plantea el tema del discurso sobre el desarrollo humano. Nosotros estamos en el tema del desarrollo humano y hemos asumido en este momento histórico que la primera infancia es el punto y el eje del desarrollo humano. Y es por eso que lo estamos priorizando. Entonces nuestro discurso en este momento, en este tiempo, está centrado en eso. ¿Quiénes somos los responsables de ese discurso? Los adultos. Los niños no están en este discurso, somos nosotros los que estamos hablando de ellos. Ellos son simplemente espectadores de adultos que hablan de ellos y que, digamos, en algunos casos los convertimos actores y en otros casos simplemente los convertimos en insumos para obtener información. Por otro lado estamos los interlocutores. Los interlocutores somos todos los que estamos hablando del desarrollo humano desde las diferentes perspectivas y desde los diferentes ángulos.
Por otro lado, está el tema central, que en este momento nosotros, en la posmodernidad, tenemos un problema que no se presentó antes y que en términos del conocimiento sí se nos genera como un problema, que básicamente el tema de las diferencias individuales. Creo que todos estamos de acuerdo que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Pero en ese ser único e irrepetible se nos plantea la necesidad justamente planteada por la transculturalidad, que es el diálogo que tiene que haber entre lo universal y lo particular. Cómo encontramos un niño universal del cual podamos hablar todos y compartir que ese niño es el niño. Y no irnos a las diferencias particulares, primero que da la cultura y segundo que dan las propias diferencias individuales. Entonces, ¿cómo a encontrar justamente esa universalidad del niño con sus propias particularidades? Que es lo mismo, ¿cómo hacemos convivir lo viejo con lo nuevo? Porque lo viejo es nuestra tradición y lo nuevo es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Entonces, ¿cómo hacemos convivir? ¿Cómo logramos esas convivencias? Estos son temas que cruzan todo el proceso de formación del recurso humano para enfrentar la educación en su conjunto. Pero ahora vamos a ver qué problemas se enfrenta el profesor y los expertos que tienen que trabajar con los niños en la primera infancia, porque ahí sí han habido cambios sumamente importantes y radicales desde el punto de vista del conocimiento. Pero por otro lado, están las representaciones sociales. Las representaciones sociales son los mundos que nosotros imaginamos. Esos mundos que nosotros imaginamos básicamente están definidos por los roles que nosotros cumplimos dentro de nuestras tareas humanas. O sea, la vida tiene un conjunto de tareas y esas tareas están definidas por los roles. En ese sentido, digamos, la representación social de la maternidad y la paternidad ha cambiado. Hay roles clásicos, roles tradicionales, que son, diríamos, dentro del lenguaje de la educación informal, son primarios, son los roles del cuidado, de la protección hacia el niño. Pero han aparecido nuevos roles producto justamente del discurso que nosotros estamos manejando y de que estamos poniéndolo en correspondencia con los medios de comunicación de masas. En ese sentido, los nuevos roles en la representación de los padres y de las madres han cambiado. Por ejemplo, ahora hay una preocupación que no había antes por el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es uno de los temas que preocupa a diferentes padres de diferentes niveles socioeconómicos y de diferentes culturas. Por ejemplo, digamos, en zonas urbano-populares, los padres quieren que sus niños aprendan a contar y aprendan los números a toda carrera. ¿Por qué? Porque asumen que eso es ser inteligente y que eso tiene que ver con el desarrollo de la cognición. Pero por otro lado, hay una preocupación que está vinculada al desarrollo social y personal. O sea, ya hay, digamos, interiorizados en las representaciones mentales de los padres o el tema del cuidado y de la protección, ¿no? Pero centrado en el niño, el niño está virando de haber sido un adulto en miniatura para pasar en una personita que estaba ahí, que nos acompañaba, para convertirse en un eje de mirada de los padres en términos personales. Hay más preocupación por qué te pasa, qué sientes, qué tienes. Y hay una preocupación por la escolaridad. O sea, los padres apuestan a la escolaridad. Ellos saben que sus hijos van a poder lograr las metas del desarrollo si es que entran a la escolaridad. Y en las culturas, digamos, más tradicionales, por ejemplo, en las culturas quechua y aymara, cuando a un padre se le pregunta qué cosa espera para su hijo, lo primero que le preocupa es la nutrición, que estén bien alimentados. El tema de salud no aparece en las representaciones, por ejemplo, andinas, porque la pobreza es tan grande que pensar en términos de la salud se vincula a la alimentación. Un niño que come bien tiene garantizada la salud, pero el programa de vacunaciones, el tema de cuidado y control infantil, eso no entra porque eso cuesta y eso no entra en el imaginario, pero sí entra el tema educativo. ¿Qué cosa quieres para tu hijo? Quiero que esté bien alimentado y quiero que tenga educación. Ahora, el problema cuando se mira la escolaridad de los niños en las zonas de culturas tradicionales, aparecen problemas que realmente